Gloria al Señor. Gloria al que vive por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria desde ahora y por todos los siglos de los siglos. Él es el que nos ha sido refugio de generación en generación. Antes que Él formase la tierra y el mundo, los montes y los valles y las fuentes de las aguas, Él es Dios. Él es Dios sobre todas las cosas. Y 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó, o como una de las vigilias de la noche. ¿Y quién conoce el poder de su ira? Que con su indignación delante de Él, las naciones pueden caer en un momento. Así es. ¿Quién conoce el ardor de su ira y su indignación según Él debe ser temido? Pues a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Por eso debemos pedirle al Señor sabiduría para contar nuestros días en esta tierra y para vivirlos en sabiduría y en el temor del Señor, apartándonos del mal. Porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Bien, al Dios de los cielos, el que creó todas las cosas para la gloria de su nombre, a Él sea la gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hoy, queridos amigos, venimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Bien, quiero compartirles algo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 27 y 28, sobre el llamamiento de Leví, o sea, de Mateo. Allí dice así: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Amén. Aquí tenemos el llamamiento de Leví, que en el libro de Mateo nos dice que es el mismo Mateo. Tenemos cuando el Señor pasó delante del banco de los tributos públicos donde estaba trabajando Leví, y le hizo su llamamiento, y que dice que Mateo, dejándolo todo, le siguió. Ahora, Leví era un publicano, o Mateo, un publicano recaudador de impuestos. Pero tenemos que ver cuál era la condición de Mateo o de Leví. Ellos eran considerados por el pueblo judío como traidores al pueblo judío. Eran publicanos despreciados en la sociedad judía, considerados traidores del pueblo porque trabajaban para los
romanos recaudando impuestos. No se les permitía la entrada a la sinagoga, o sea, donde el pueblo judío iba a escuchar y aprender de Dios. A los publicanos no se les permitía la entrada allí. O sea, eran más despreciados que aún los leprosos. Porque los leprosos, aunque tenían que entrar, cuando entraban al pueblo tocando su campanita de inmundo, inmundo, y todos se apartaban del leproso, al leproso se le permitía la entrada a la sinagoga, pero tenían que ser allí los primeros en entrar antes de que los demás entraran, y luego los últimos en salir, para que los que entraran allí no tuvieran prácticamente contacto con ellos. Pero a los publicanos ni se les permitía la entrada a la sinagoga, considerados traidores del pueblo judío, y tenían fama de ser estafadores, porque los romanos le cobraban impuestos a los judíos. Tenían impuestos para el grano que el pueblo judío cosechaba, les cobraban impuestos. Le cobraban impuestos también para el vino y para el aceite. Le cobraban impuestos a los judíos. Solo por estar bajo el dominio romano, solo por estar ahí, ya fuera rico o pobre, le cobraban impuestos solo por existir allí bajo el imperio romano. Y también les cobraban otra clase de impuestos, como que de aduana. Ahora, los publicanos tenían como los jefes de los publicanos, como era Zaqueo. Ellos eran ahí los que se enriquecían más. Pero ellos, bajo ellos, tenían otros que le hacían la cosa sucia, los que iban al pueblo a cobrarle los impuestos. Y seguramente Mateo era uno de estos. Él tenía ahí su banquito, tenía su puesto cobrando impuestos. Porque había otra clase de impuestos que le cobraban a la gente. Impuestos para los que traían de golpe algo para entrarlo al pueblo, a la ciudad. Ahí le caían esta clase de cobradores de impuestos, como la aduana. Si traían un carrito de 2 ruedas, por cada rueda era un impuesto. Si el carrito donde llevaban sus granos o lo que fuera traía 4 ruedas, le cobraban más impuestos por 4 ruedas. Si era jalado por una mula o un asno, más impuestos. Esta clase de cobradores de impuestos, como Leví, devengaban su salario de los romanos, pero fíjense cómo era que les pagaban. Les ponían una cuota, por decir algo, usted tiene que recaudar, por decir algo, 3 millones de pesos para los romanos. Y de ahí para adelante, lo que cobre de más, lo que le quede de su salario. Entonces, claro, ahí está esta clase de publicanos que están listos a cobrar impuestos, aduana, para todo el que trajera productos a la ciudad, y cobraban de más lo que les diera a veces la gana. Y ellos cobraban de más porque si llegaban a la cuota, de ahí para adelante era para ellos. Por eso se enriquecían, tenían fama de ladrones. Y si rezongaban por algo, ahí le clavaban más impuestos, si el publicano quería. O sea, vea la clase de famita que tenían los publicanos, que ni eran permitidos en la sinagoga,
los odiaban. No era un buen candidato para que el Señor lo llamara a ser su discípulo. Fíjese, seguramente este publicano, Mateo, se ponía ahí cerca donde la multitud venía a oír a Jesús, porque ahí podía cobrarles impuestos. Pero oía seguro lo que el Señor decía. Seguramente ya había oído las predicaciones del Señor. Sí, despreciados del pueblo, pero dice la Biblia que Dios ha elegido a lo menospreciado, a lo vil de este mundo, a lo débil, a lo que no es. Nos dice en 1 Corintios, para deshacer a lo que es, para avergonzar a lo fuerte, a los sabios de este mundo. Dios escogió lo que no es, porque a veces lo que no es, lo que no tiene fama en este mundo de ser nada, son los que oyen la palabra de Dios. Por eso los publicanos y las rameras estaban entrando antes que los fariseos al reino de Dios, porque los que no tienen fama de nada, los que están como sobreviviendo en este mundo, apenas sobreviviendo, son los que alzan su mirada a Dios. Pero este publicano, Mateo, era raro que Dios lo llamara, porque este publicano seguramente tenía plata, pero sin embargo era un despreciado y odiado del pueblo, lo que no es, lo que el pueblo menosprecia. Pero también debemos ver algo, que él no tenía oportunidad de oír la palabra de Dios, porque no les permitían la entrada a la sinagoga. Y no era un buen candidato, y seguramente él se sorprendió cuando el Señor le dijo, sígueme. Eso sería una sorpresa para él, que él, despreciado del pueblo, odiado, considerado como traidor, que el Rey de los santos, el Rey de la gloria, el Mesías, el Salvador del mundo, le dijera, sígueme. Hay que ver, eso lo pondría a pensar, se sorprendería. Y dejándolo todo ahí, era la oportunidad de Leví, de Mateo. Una oportunidad que él no creería que le era posible para él. Seguirle como sus discípulos. Le hizo el llamamiento como se lo hizo a Pedro, como se lo hizo a Andrés, como se lo hizo a Juan y a Jacobo. Porque Dios tiene muchas maneras de llamar al hombre. Dios llama al hombre de diferentes maneras. No crea que Dios llama al hombre de igual modo a todos. A Pedro y Andrés, allá los llamó echando la red en el mar. Y a Juan y a Jacobo remendando las redes. Y los llamó ahí pasando junto al mar de Galilea. Al que iba a ser el gran apóstol Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, lo llamó de una manera más sobrenatural. Una luz del cielo resplandeció en él cuando iba camino a Damasco en su caballo. Una luz del cielo lo encegueció y cayó de su caballo. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le habló. Lo llamó de una manera más sobrenatural. Ya Cristo había resucitado, pero sin embargo llamó así a Saulo, que vendría a ser el apóstol Pablo. A Moisés lo llamó estando pastoreando en el desierto 40 años. Y lo llamó a través de una zarza que ardía en fuego y no se consumía. Y le despertó la curiosidad a Moisés y fue a ver, y allá se le reveló el Señor. Pero hoy te ve a ti, te quiere llamar a ti a su reino como a Mateo. Hoy te ve a ti, no es coincidencia. Amén, gloria a Dios.
No es y Dios llama a través del Evangelio, llama para salvación. Gloria a Dios. Por eso Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios. Dios llama a través del Evangelio cuando se predica su palabra. Dios te está llamando a Él. Ahora es un llamado primero a ser su oveja. Oye bien, cuando Mateo se levantó del banco de los tributos públicos y le siguió, fue un llamado a ser oveja de Cristo. Gloria a Dios. Fue un llamado a pertenecer a Él. Romanos 1:6 dice, llamados a ser de Jesucristo. Oye bien, no eres llamado a ser de Pablo, ni de Pedro, ni de María, ni de Moisés, ni de alguien más. Tú eres llamado a ser oveja de Cristo, oveja de Dios, pertenencia del Dios eterno. Gloria a Dios, así es. Isaías 43:7 dice, a todos los llamados por mi nombre, para gloria mía los he creado. Y luego en el versículo 10 dice, para que me conozcan y entiendan y sepan que yo soy Dios. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Así es. Tú eres llamado a ser de Jesucristo. Cuando Cristo te llama es porque Él quiere que tú seas de Él. Gloria a Dios, así es. Y eres llamado a entrar a su reino. Porque el hombre sin Cristo está en el reino de las tinieblas. Pero tú eres llamado a pertenecer a su reino, al reino de luz. Por eso en Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, del reino de las tinieblas, y trasladados al reino de su amado Hijo, Gloria a Dios. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Tú eres llamado a ser de Jesucristo, eres llamado a pertenecer a su reino. Así es, gloria a Dios. Pero Él solamente es la puerta de ese reino. No hay otra puerta. No es Hare Krishna, no es el Buda, no es Alá, no es ni siquiera Pedro ni María, no. Solo hay una puerta para entrar al reino de Dios y esa puerta es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan capítulo 10 versículo 9 para que lo veas en tu Biblia. Él es la puerta de entrada para las ovejas. Amén. Eres llamado también cuando Mateo se levantó y le siguió. Era un llamado a ser reconciliado con Dios. ¿Por qué reconciliado? Porque la Biblia dice que sin Cristo estamos en enemistad con Dios. Romanos 5:10 lo dice claramente, porque si siendo enemigos, escribe Pablo a los creyentes, hablando de antes de la conversión, dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo. Por medio de su muerte, somos reconciliados. O sea, hacemos la paz con Dios. El hombre sin Cristo está en enemistad con Dios. No crea que si tú no has venido a Cristo que eres un amigo de Dios como Abraham. Estás en enemistad con Dios. ¿Y sabe qué causa esa enemistad? Tu pecado. El pecado del hombre causa enemistad con Dios. Porque Dios aborrece el pecado. Por eso nadie contaminado con el pecado entrará en su reino. Por eso tiene que primero venir a Cristo. Para ser reconciliado, para ser perdonado, para ser lavado en su sangre. Amén, así es. Por eso Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó, dice la gran exclamación, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Gloria a Dios.
Y en 1 Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Cuando Mateo se levantó era un llamamiento a ser lavado, limpiado de sus pecados, a ser reconciliado con Dios, a que la enemistad con Dios fuera quitada, a hacer la paz con Dios. El hombre está en enemistad, necesita, oye bien, necesita hacer la paz con Dios, porque es como dos personas que están en enemistad y que necesitan reconciliarse, necesitan hacer la paz. Pero Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Léelo, Efesios 2:14. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces es un llamamiento a reconciliarse con Dios a través de Cristo, a hacer la paz con Dios, a recibir el perdón de nuestros pecados, Gloria a Dios, así es. que es la barrera que nos impide entrar a su reino y a la presencia del Padre, el pecado. Somos llamados también a ser libres, porque el hombre es un esclavo al pecado. El hombre dice vulgaridades, su boca es un sepulcro, como dice la Biblia. Ni siquiera respetan cuando se predica la palabra de Dios, porque la Biblia dice sepulcro abierto es su garganta. Sí, sepulcro abierto. El hombre es un esclavo al pecado, su pecado lo domina, su pecado lo esclaviza. Y el Señor nos dijo, Juan 8, capítulo 8, versículo 34, el que hace pecado, esclavo del pecado es. Pero en el versículo 36 nos da la solución. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios, así es. El Señor vino a libertar al Gloria a cautivo, Dios. Gloria a a Dios. sacar de prisión a los que moran en tinieblas, Amén. a publicar liberación para el alma cautiva. Gloria a Dios. El hombre es un esclavo y cuando nos dice sígueme y le dijo a Mateo sígueme, era un llamado a ser libre. Gloria a Dios. Oh querido amigo, si tú no tienes a Cristo, tú no eres libre. Tú eres un esclavo de la corriente de este mundo. Amén. Tú eres un esclavo a tu manera de pensar. Tú eres un esclavo a la vanidad, al pecado. Tú eres un esclavo a las cosas de este mundo. Pero Cristo viene a hacernos libres. Gloria a Dios. Amén. Y Él viene a hacernos una nueva criatura en Él. ¿Por qué? Porque el hombre necesita ser transformado. Amén. Él viene a darnos un nuevo corazón, como profetizado en Ezequiel, que dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y viviréis. Amén. Así es. Él vino a cambiar el corazón de piedra, a darnos un corazón de carne que lo ame, Así es. Gloria quitar a Dios. ese corazón endurecido hacia las cosas de Dios. El hombre piensa que es que Dios va a venir a hacerle malo, mejor dicho, a trastornar su vida. Él viene a cambiarte, a darte una mejor vida, a quitar ese corazón esclavo y endurecido por el pecado y a darnos un corazón nuevo y a poner su espíritu dentro de nosotros. Amén. Él viene a hacerte el bien, Él viene a transformarte. Gloria a Dios. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es. Un nuevo corazón de parte de Dios, un nuevo espíritu, un nuevo camino, un nuevo amo, Amén. que es el Señor. Cambia hoy de amo, cambia de equipo, de las tinieblas a la luz, Gloria a Dios. de la potestad de Satanás a Dios. Amén. Cambia hoy de equipo, Gloria a Dios. cambia tu corazón, decídete seguir a Cristo Amén. y Él cambiará tu corazón, Él te transformará. Gloria a Dios. Cuando Jesucristo le dijo a Mateo sígueme, era un llamamiento para una nueva vida. Amén.
Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, dice 1 Juan 5:12. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El llamamiento de Cristo a cada uno de nosotros es para vida y para vida eterna. Para que vivamos delante de Él, para que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Por eso los discípulos se alegraron cuando vinieron habiendo echado fuera demonios. Y el Señor les dijo, no se gocen de que echan fuera demonios. Los echaban en el nombre de Jesús. Pero gócense más bien que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gloria a Dios. Oh, Él vino a darnos vida, ¿sabe? Para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Para que tu nombre esté escrito en los cielos, Él tiene que impartirte vida. Su Espíritu tiene que inundarte. Su Espíritu tiene que venir a tu vida para darte vida. Amén. Para sacarte del sepulcro. Porque el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Está separado de Dios. Está alejado de la vida de Dios, dice Efesios 4:18. Está muerto en delitos y pecados, Efesios 2:1. Él necesita que Dios le imparta vida, porque es como un zombie que existe, pero no tiene realmente esa vida que Dios nos dice que viene de Él. Así es. Ha perdido la imagen de Dios por causa del pecado. Pero Él quiere darte vida como se la dio a Mateo, el publicano, odiado, despreciado. Tal vez tú puedes ser uno de ellos, despreciado, desechado por el pueblo, menospreciado. Él quiere darte vida, Él quiere llamarte a su reino y a su gloria. Amén. Así es. Porque Él es el dador de la vida, el que llama a lo menospreciado. Amén. Así es. Llama también a los que no son menospreciados, pero lo que pasa es que a veces ellos no le hacen caso a su llamamiento. El rico a veces no le hace caso a su llamamiento, Así es. porque piensa que lo tiene todo. Él te llama para darte vida, perdón y vida eterna. Él no anda escogiendo a los que tienen fama y populares en este mundo. Él llama al que tenga un oído para oírle, un corazón para seguirle. Y a veces son los menospreciados. Por eso le llamaban amigos publicanos y pecadores. Pero Él venía era con una misión: a salvarlos, a darles vida, a liberarlos, a transformarlos, Amén. a entrarlos en su reino. Y ese llamamiento de Cristo es un llamamiento para escapar del lago de fuego. Así es. Mateo no se imaginaría cuando se levantó del banco de los tributos públicos, que cuando Él se levantó y le siguió, estaba escapando de la condena sobre su cabeza, la condena eterna, el lago de fuego, que solo Cristo puede quitar esa condena, porque la paga del pecado es muerte, es destrucción, es condenación. Pero la dádiva de Dios, dice Romanos 6:23, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor Gloria a nuestro. Dios. Así es. Hoy el Señor te llama a sus caminos, te llama a heredar el reino de Dios, Amén. te llama a pertenecer a Él, a su reino, te llama a una nueva vida, pero tú tienes que levantarte, decidirte, seguir a Cristo. Tienes que decidirte, seguir al autor de la vida, al Rey de los Reyes. Amén. Tienes que arrepentirte, decidir dejar el pecado y el mal camino. Pero no tengas temor. Tú empiezas a seguir a Cristo, Él entra y rompe las Gloria a cadenas. Dios. Así es. Él entra y te da una nueva vida, porque al que Él recibe lo transforma. Amén. Pero tú tienes que tener el querer y levantarte y seguirle. Hoy es el día de salvación. Voy a hacer una oración de fe y una oración de entrega. Hoy Él quiere llamarte a su reino, a su gloria. Te está llamando al perdón, a la paz con Dios, a la vida eterna. Gloria a Te Dios. está llamando a su reino y a pertenecer a Él.
No le cierres tu corazón porque el que se hará daño eres tú mismo. Amén. Bien, si lo quieres hacer, Romanos 10 dice, con el corazón creemos, pero con la boca le confesamos para salvación. Inclina ahí tu rostro, si lo quieres hacer, Él te ama, porque Él te creó para la gloria de su nombre. No le des la espalda al Señor porque Él te llama hoy. Si lo quieres hacer, dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador, reconozco que soy un pecador, como Leví, como Leví, como Mateo, como Mateo, y que necesito levantarme y seguirte. y que necesito levantarme y Y seguir. eso quiero hacer hoy, Señor. Y eso quiero hacer hoy, Señor. Quiero seguir en pos de ti. Quiero seguir en pos de ti. Creo que tú eres el Salvador del mundo, Creo que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios Santo, el Hijo del Dios Santo, que derramaste tu sangre en la cruz del que Calvario derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos Creo que resucitaste triunfante de entre los y muertos que vives para siempre. y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Me quiero dar la media Me vuelta. quiero dar la media vuelta. Quiero levantarme y seguirte, Quiero levantarme y seguirte, porque tú eres la vida. porque tú eres la vida. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Hoy Señor. te recibo en mi vida Hoy te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi Salvador. y como mi Salvador. Perdóname todos mis pecados Perdóname todos mis y pecados escribe hoy mi nombre y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi y alma. salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las que tinieblas estén operando en mi vida. que estén operando en mi vida. Lávame hoy Lávame hoy de todos mis pecados de todos mis con pecados tu preciosa sangre con tu preciosa y sangre dame un nuevo corazón y dame un nuevo y corazón una nueva vida. y una nueva vida. Gracias, Padre Santo, Gracias, Padre Santo, por enviar a tu Hijo al mundo por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para rescatarme, para rescatarme, para darme una nueva para vida. darme una nueva vida. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu y salvación tu perdón y tu perdón a través de la fe a través de la fe, que es en tu Hijo Jesucristo que es en tu Hijo y Jesucristo a través de tu gracia. y a través de tu Y gracia. en su nombre te doy Y en gracias su nombre te doy gracias por la salvación de mi por alma. la salvación de mi alma. Amén. Amén Y amén. y amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios, si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Empieza a apartarte del pecado, el Señor te dará fuerzas. Encuéntrate una iglesia cristiana, toma el paso del bautismo. Es un paso que se toma después que nos hemos arrepentido y decidido seguir a Cristo. Entonces nos bautizamos. Encuéntrate una iglesia cristiana, habla con el pastor y adelante con el Señor Jesucristo y que Dios te bendiga. Amén.